Inverosímil pero cierto. En lo que va de 2019, se han producido 250 ataques múltiples con armas de fuego en Estados Unidos, los cuales han alcanzado a casi 1 millar de víctimas. 250 de ellas murieron. Entre los hechos más recientes, además de la masacre en El Paso, la madrugada de este domingo se registró un tiroteo en Dayton, Ohio, con al menos 9 víctimas mortales y 27 heridos. Las autoridades mataron al atacante blanco de 24 años. El asesino había escrito antes de actuar un manifiesto de 4 páginas titulado "Probablemente voy a morir hoy". El 29 de julio, 3 personas murieron y una docena fueron heridas en un tiroteo ocurrido en un festival gastronómico que se celebraba en Gilroy, al norte de California. Entre las víctimas había un niño de 6 años. La policía mató a tiros al supuesto agresor, que fue identificado como Santino William Legan, de 19 años. El tiroteo más grave se registró el 1 de junio de este año. 12 personas murieron en Virginia Beach. El tirador estaba armado con una pistola calibre 45. Ejecutó el ataque en un complejo de edificios municipales, amedrentando a la gente. Disparó indiscriminadamente a sus compañeros de trabajo y después se enfrentó a tiros con 4 agentes, quienes al final acabaron con su vida. El 8 de mayo, también de este año, un estudiante de 18 años murió y 7 resultaron heridos en un tiroteo en un colegio de las afueras de Denver, en el estado de Colorado. Los hechos se registraron en el colegio Highlands Ranch. 7 días antes, un tiroteo dejó al menos 2 muertos en la Universidad de Carolina del Norte. El responsable dejó 4 heridos y quedó bajo custodia de la policía. Y el 28 de abril, un hombre blanco de 19 años entró en una sinagoga de San Diego, California, y disparó contra los asistentes de la celebración del último día de la Pascua judía. Una mujer de 60 años murió y otras 3 personas resultaron heridas. El sospechoso fue identificado como John T. Ernest, vecino de la zona y cuyo rastreo en redes sociales indicó cierta fascinación por los recientes tiroteos contra mezquitas en Nueva Zelanda. Otros casos similares ocurrieron el 16 de febrero, el 24 de enero y el 5 de enero, todos en este 2019. Saray Mariscal, 21 Noticias.